Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, en una nueva clase, ya en la clase 3, esta semana estamos comenzando a realizar las videoconferencias, los videoencuentros en los cuales vamos a ver un poco más acerca del trabajo práctico. Les recuerdo que puede ser grupal. Ya en esta semana la idea es que se vayan agrupando, que comiencen a crearlo. Y después nos va a quedar otro videoencuentro ya dentro de 2 o 3 semanas más, como para cerrar el trabajo práctico y que todos puedan finalmente tenerlo. Y también vamos a ir hablando acerca de cómo comenzar esta nueva etapa, este escenario más híbrido, qué va a pasar cuando los pibes vuelvan a la escuela, cómo podemos trabajar en parte del escenario virtual y en parte del escenario físico. Así que bueno, pero hoy vamos a ver cómo clasificar todos esos recursos digitales que después van a tener que ser alojados en los distintos portafolios virtuales o las distintas aplicaciones y herramientas que van a utilizar para curar esos recursos que ya comenzamos a ver en la primera clase. Como vimos en clases anteriores, el abordaje para la construcción de materiales educativos de un entorno virtual de aprendizaje se realiza bajo los paradigmas de la multimodalidad, la hipertextualidad y la interactividad. Pero desde luego que eso lo podemos crear nosotros o encontrar los recursos digitales con estas características en la web. Ahora bien, ¿dónde los guardamos? ¿Cómo los clasificamos? ¿Cómo los compartimos? ¿Con quién? En esta clase entonces les propongo crear un banco de recursos digitales para la escuela, pero también para cada uno de ustedes. La idea sería que cada escuela pueda tener su propio banco de recursos creados y curados por docentes y alumnos de esa escuela, pero que además van a ser destinatarios de esa misma comunidad educativa. De esta manera, los recursos cobran significado y significancia. Este banco puede estar alojado en un blog o en un sitio web, en los cuales se agruparán todos esos recursos taxonomizados, clasificados. Además, serán alojados en servidores que permitan guardar archivos de diversos formatos. Allí estarán los recursos digitalizados, reconvertidos, digitales. También las actividades que hayan creado, todas estas actividades de recursos de realidad aumentada, de realidad virtual. Todas las clases que se fueron filmando, audiovisuales propias de cada uno de nosotros, de los docentes, audiovisuales que se desarrollan en la escuela. Es decir, toda esa cantidad de recursos va a estar alojado en un solo sitio destinado a esta comunidad educativa. Es decir, maestros y profesores vinculados al proyecto que colaboran en red para crear recursos educativos y aplicarlo en las aulas. Docentes que comparten y publican contenidos, propuestas y resultados, nuevas versiones de los recursos que hacen los alumnos, las alumnas. Todos estos materiales educativos se proponen bajo taxonomías comunes que agrupan sus formas para evitar la dispersión y así su construcción o selección se ajusta a la propuesta didáctica. Por tal motivo, los materiales educativos les propongo clasificarlos para un mejor reconocimiento, como hablamos la semana anterior de ese par actividad-recurso. Les propongo entonces una clasificación que tomé de la autora González, cuya taxonomía es recursos de información, recursos de aprendizaje y recursos de colaboración. Ella lo clasifica en estos 3 grandes recursos, que es la forma en que nosotros lo vamos a hacer y a partir de los cuales vamos a comenzar a crear el banco de trabajo de cada uno de nosotros y además el banco de recursos para toda la escuela. Vamos a comenzar entonces con los recursos de información. Estos recursos son desarrollados no solo en el ámbito académico o educativo, sino también en otros ámbitos propios de cada uno de los apartados de la sociedad, de los espacios sociales. Es decir, si bien estos contenidos no son presentados didácticamente, tienen un alto grado de profundidad en un tema específico y que eso posibilita el tratamiento en cada una de las materias de nuestras cátedras en las que estamos trabajando.
Estos recursos pueden ser web, webgrafía, enciclopedias virtuales, bases de datos online, herramientas web 2.0 como marcadores sociales, como SlideShare, que son esas plataformas donde nosotros podemos alojar los PDF, los .doc, los PowerPoint, buscadores visuales. Hay ejemplos disponibles en la web. Algunos son, y se los dejo todo en recursos, por ejemplo, el Instituto Cultural de Google. Por ejemplo, este recurso es una experiencia online interactiva, en la cual podemos pasar el link y comenzar a trabajar interactivamente sobre ese instituto cultural, y que tiene diferentes espacios de la sociedad que nos permite entonces recorrer museos o lugares geográficos, pinturas de distintos autores en todo el mundo y de forma interactiva. También hay motores de búsquedas, por supuesto, estos motores de búsqueda, por ejemplo, el más conocido es Google, Yahoo, pero acá estaría muy bueno que se pueda trabajar esto a partir de una alfabetización en búsqueda. También reconocer cuando la información es fidedigna, incentivar el rol de usuarios críticos de la web con nuestros alumnos. Entonces, proponer acciones para llevar a cabo el aprovechamiento de estos recursos de información tiene que ver con proponerle a los estudiantes búsquedas de biografías de autores, distintos acontecimientos históricos, de manera que los grupos de estudiantes puedan contrastar información unos con otros y encontrar fuentes adecuadas. Estas fuentes pueden ser proporcionadas por el docente. A partir de ahí, entonces, podemos incluir en nuestra planificación sitios y páginas de consulta para evitar que la búsqueda en Internet se realice por fuera del espacio académico, sino que sea parte de una acción. Algunos trabajan con la estrategia de WordCast, decía que sea parte de una acción interesante en el sentido de proponer sitios de consulta para la planificación de materiales, estudio de casos, es decir, situaciones problemáticas que nos permitan abordarla a partir de la búsqueda de recursos de nicho de información que se encuentran dispersos en la web. Y todo esto tiene que ver con las actividades críticas de los usuarios sobre la web. Cómo constatar cuando hay noticias falsas, cómo comparar esas noticias falsas, cómo buscar imágenes falsas. Es decir, que tenga una visión crítica de la web va a depender en gran parte de cómo nosotros proporcionamos esta alfabetización en búsqueda. Entonces, como decía, no solamente vamos a buscar en Google, también podemos buscar en Yahoo, en Bing, en Yandex. Otra de las opciones respecto a los recursos de información son los audiovisuales. Estos recursos aprovechan el potencial comunicativo de la imagen, del sonido, de la palabra, nos permite documentar y transmitir experiencias, estimulan distintos estilos de aprendizajes. Con este recurso podemos no solamente documentar un acto, sino una clase, que ellos mismos preparan una clase, que estos estudiantes, en tanto consumidores y prosumidores, puedan preparar un examen a través de un audiovisual. Crear este tipo de recursos pone en valor habilidades avanzadas de los alumnos y muchas de las pruebas que hoy en día quizás aún seguimos trabajando en forma clásica, escrita, analógica, podemos a partir de una narrativa, de un conocimiento técnico de búsqueda de información creativa, del uso de distintos lenguajes, que los estudiantes puedan crear un audiovisual. Por supuesto, para eso también pueden crear un canal de YouTube y ahí podemos tener que cada uno tenga documentado sus propias evaluaciones, pero también la escuela puede tener un propio canal de YouTube en el cual comparta todos estos audiovisuales de encuentros que podamos tener entre estudiantes, alumnos, evaluaciones, clases. Este banco de recursos son materiales creados por la propia comunidad educativa, sabemos que están curados por los propios docentes y destinados a nuestros propios alumnos. Otro ejemplo pueden ser las wiki, por ejemplo Wikipedia y sus derivados. En Argentina está, por ejemplo, Wikiuniversidad, a través de Wikimedia. Estas enciclopedias libres
son la mayor obra colectiva de la historia de la humanidad. Un autor, Echeverría, español, dice que ninguna sociedad ha dispuesto de tantas oportunidades de información como la nuestra, pero que su volumen es tan grande, es de tal magnitud, que el acceso a la misma además es tan variado que las principales dificultades que ahora tenemos es identificar qué información realmente necesitamos, pero además de qué forma obtenerla. ¿Cómo aprovechar esa información disponible? ¿En qué nichos se encuentra esa información? Por eso es muy importante la taxonomía, la clasificación de estos recursos digitales que estén creados por nosotros o curados por nosotros mismos. Obviamente, siempre atendiendo a un aspecto crítico respecto de la información obtenida. Una segunda clasificación son los recursos de aprendizajes. Estos materiales son los que se diseñan asociados a los tradicionales recursos educativos. Son los clásicos materiales didácticos que nos ofrecen o nos permiten distintas formas de trabajar los contenidos y las actividades, sobre todo asociados a un uso informativo, como por ejemplo los repositorios de recursos. Sabemos que estos son objetos de aprendizaje que se van acumulando en secciones y en los cuales se tratan de unidades temáticas que desarrollan un contenido planteado con un objetivo y una evaluación asociada. Otro ejemplo son los tutoriales interactivos, estos que permiten hacer presentaciones guiadas de procesos, utilizando texto, gráficos, audio, los clásicos PowerPoint. Otro ejemplo de estos recursos son los cuestionarios online, los formularios. Estos formularios que pueden utilizarse en las fases de diagnóstico, de seguimiento y de evaluación final de sesiones formativas. Por otro lado, también encontramos algunas herramientas web 2.0 que facilitan la utilización, por ejemplo, de libros electrónicos, los e-books o de los podcasts. También simulaciones. Hay páginas, software y apps de celulares que nos permiten realizar simulaciones. Estas constituyen un interesante recurso en el sentido que suministran una representación dinámica del funcionamiento de un sistema determinado. Permiten la aproximación al desarrollo de procesos y además de eso muestran la evolución de un sistema de representación. En consecuencia, estas interacciones lo que nos permiten es ver cómo los elementos se van integrando uno con otro. En definitiva, es una representación controlada de fenómenos del mundo real. Estas simulaciones también van a ser parte de los recursos de aprendizaje. Por otro lado, las webcasts, que son actividades de investigación que están estructuradas ya en forma definitiva. El creador fue un norteamericano, que en definitiva lo que hace es una investigación, decía, guiada por el docente, con información proveniente en forma total o parcial con recursos de Internet y con los cuales los estudiantes interactúan. Otro recurso son los organizadores gráficos, que son representaciones visuales que nos permiten ordenar la información y además de eso nos permiten procesar, priorizar conceptos e integrarlos previamente, como por ejemplo los diagramas de flujo, los mapas mentales. Como verán, todos estos recursos son todos recursos de aprendizaje, de creación, muchos de esos clásicos que vamos a incorporarlo a esta taxonomía, pero también debemos comenzar a trabajar con recursos y actividades propias de la alfabetización transmedia, que vamos a abordar en la próxima clase, e integrarlo a esta taxonomía. Por último, tenemos los recursos de colaboración. Estos son materiales educativos que permiten la metamorfosis como resultado de una experiencia compartida entre participantes, docentes
y estudiantes, pasa de un modelo transmisivo a un modelo que implica intercambio, interacciones, aprendizaje en colaboración. Estos son recursos que permiten, como decía, mecanismos de interacción en escenarios mediados por tecnología. Son altamente colaborativos. Estos escenarios nos permiten fomentar un aprendizaje colaborativo a través de recursos que se encuentran en distintas plataformas. Por ejemplo, la más conocida es Google Drive, los portafolios digitales, por ejemplo, Padlet, los muros digitales. Son todas herramientas que tienen como propósito reunir evidencias pedagógicas de un proceso de aprendizaje. De esta manera se van recopilando trabajos de los estudiantes, podemos ir viendo el progreso, compartirlo, y en estos portafolios vamos a ir guardando esas evidencias. Otro recurso que podemos guardar en esta clasificación son las blogóferas. En tanto, este término, se lo reconoce este término como la comunidad del mundo de los blogs. Esta blogófera tiene un crecimiento exponencial, se duplica cada 6 meses. Siempre propiciamos el uso de blog, sobre todo para las actividades de lectura y escritura, pero también para guardar información, documentación. También dentro de esta categoría vamos a tener las clásicas videoconferencias, que como ya sabemos, nos permiten la comunicación sincrónica en audio e imagen de 2 o más usuarios que pueden estar situados geográficamente en distintos lugares, compartiendo documentos, recursos, aplicaciones, etc. Otro recurso dentro de esta categoría son las wikis. Las wikis son clases de sitios web, pero colaborativos, construidos por comunidades. Todos los usuarios que quieran participar de una wiki pueden hacerlo en forma horizontal, no cooperativa, sino colaborativa. Es muy fácil crear y editar contenido en estas wikis. No se necesita conocimientos específicos, técnicos, son absolutamente intuitivos. Solamente requieren una conexión a internet. Hay un montón de sitios para crear wikis. Obviamente la más conocida es Wikipedia, pero hay muchísimas wikis muy valiosas y cualquiera de nosotros puede crear y participar en distintas wikis. Y puede ser una de las actividades que podemos trabajar con nuestros alumnos. Para finalizar, por supuesto que el abordaje de este tema es muchísimo más amplio. No hablamos respecto de la propiedad de los recursos, tampoco de los recursos abiertos, que hay muchos y muy valiosos, ni de la construcción del discurso, el diseño, la producción, la forma de distribución, de circulación del material educativo. Hice un recorte que creí el más adecuado para esta instancia que estamos transitando del curso, y además el más adecuado para este nuevo escenario que nos propone la realidad para los próximos días. Esta taxonomía de recursos nos permite reconocer las distintas funcionalidades que ofrecen todo este tipo de recursos y de actividades digitalizadas y digitales en la red, para que de esta manera decía, podamos configurar escenarios educativos en los cuales incorporemos distintas herramientas, tanto para la presentación de un contenido, como para la creación de un recurso por parte de los estudiantes, de los docentes. Bien, a partir de ahora entonces ya solo nos queda avanzar ya fuertemente con el trabajo práctico. En cada uno de los niveles tienen los trabajos prácticos ya, algunos ya lo hicieron, otros lo están haciendo, otros lo están pensando, están agrupándose. Todo tiene que ver con los recursos para cada uno de los niveles, con la forma de crearlos, de distribuirlos, de producirlos, pero también algo muy importante de guardarlos, clasificarlos, taxonomizarlos. Así que bueno, nos vamos a ir viendo estas 2 semanas en las próximas videoconferencias, y ya la semana que viene venimos con la última clase que vamos a tratar la alfabetización transmedia. Les dejo un saludo y nos seguimos viendo.